Muy bien, vamos a ver hoy las construcciones históricas sobre la Trinidad. Si ustedes siguen el libro, nosotros tenemos por lo menos que hace dos construcciones históricas, ¿sí? Él empieza hablando en el punto de vista económico de la Trinidad. Hipólito y Tertuliano encontraron el desarrollo de un punto de vista económico de la Trinidad. Hicieron pocos intentos por explorar las relaciones eternas entre los tres. Más bien se concentraron en las maneras en las que la tríada se manifestaba en la creación y en la redención. Lo que plantea el autor es, bueno, de hecho Hipólito y Tertuliano son los que más hablan de este tema. ¿Sí? Son uno de los que escribe y dice, bueno, ellos no se preocuparon tanto por las cómo se desarrolla, sino se preocuparon en la manifestación, que es lo que se estudió en los primeros siglos. ¿Sí? Aunque la creación y la redención mostraban que el Hijo y el Espíritu eran algo distinto al Padre, también se consideraba que estaban unidos inseparablemente a Él en su ser eterno. Como las funciones mentales de un ser humano, la razón de Dios, esto es, la palabra, se consideraba que estaba unida de forma inmanente, indivisible con Él. ¿Sí? Desde el punto de vista de Tertuliano, el gran teólogo de la antigüedad, hay tres manifestaciones de un solo Dios. Aunque son numéricamente distintas, ya que se pueden contar, son, no obstante, manifestaciones de un solo poder indivisible. Tertuliano lo que decía era, bueno, mirá, acá hay un Dios y tenemos tres manifestaciones diferentes. ¿Sí? Y se pueden contar, porque son diferentes, dice él. Hay una distinción o distribución, no una división o separación. Como imágenes de la unidad dentro de la divinidad, Tertuliano señalaba la unidad entre la raíz, su brote, una fuente, su río, el sol y la luz. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una sustancia idéntica. Esta sustancia se extiende en tres manifestaciones, pero no se divide. Esto es un poco lo que plantean muchos autores. ¿Sí? En una rápida evaluación, notamos que hay algo de verdad en este punto de vista de la Trinidad. Cualquier esfuerzo por intentar llegar a entender mejor lo que quiere decir resultará desalentador. El monarquismo dinámico. En los siglos segundo y tercero, se hicieron intentos de llegar a una definición precisa de la relación entre Cristo y Dios. Hay un libro, yo lo tengo en copia, no sé si está en PDF. Que si ustedes lo quieren, yo trato de conseguirlo. No sé si está en PDF. Es un libro que nosotros estudiamos, lo tendría que buscar en la facultad. ¿Sí? En la facultad de teología. ¿Qué se llama? Fue profesor nuestro, ¿no? Es el misterio de Dios y las correspondencias y paradojas, una propuesta sistemática de Ricardo Ferrara. Ricardo Ferrara era un cura, un monseñor, un especialista en ética. ¿Sí? Escribió su obra magna, que es un libro de 675 hojas. Yo obviamente saqué fotocopia. Que salía en ese momento 500, 600 pesos el libro. Y me salían 100 pesos la fotocopia. Estas son las fotocopias doble fa. Imagínense lo que es el libro. Cosito así, solo para hablar de Dios uno y de Dios trino. Hizo lo único que hizo. Y él establece algunas cosas, ¿no? Y tiene algunas pautas que estaba buscando yo ahora rápidamente, ¿no? Él habla Dios en la historia de las religiones, Dios en la historia de la revelación bíblica, Dios en la historia de la tradición, del ser de Dios a su obra en la historia salvífica, Dios existe, Dios
en distinción de las tres personas. 349. Es la página que empieza él a hablar un poco de la Trinidad, y él empieza, solamente para que entiendan lo difícil que es. El misterio de los misterios, como el verbo encarnado es paradoja de las paradojas, la Santísima Trinidad es el misterio central y la enseñanza más fundamental de la jerarquía de las verdades de fe. Porque es su fuente, es la luz de lo que los ilumina, de modo tal que el valor revelado de ella depende de su unión y proximidad respecto del misterio trinitario. Su centralidad reside en el hecho de que es el misterio de Dios en sí mismo, respecto del cual toda la historia de la salvación no es sino la historia del camino, de los medios por los cuales Dios uno y trino nos revela, nos une. Esto empieza diciendo Ferrara. Es un libro denso, que tiene bastantes propuestas. Por eso, lo que plantea un poco el bueno de Tertuliano es una pauta que aceptamos mayoritariamente, ¿no? Se dice, bueno, esto es el monarquismo dinámico. En el siglo II y III, yo les decía, se hicieron dos intentos de llegar a una definición precisa de la relación de Cristo y Dios. Ambos puntos de vista se les ha conocido con el nombre de monarquismo, soberanía única, ya que ellos resaltaban la idea de la singularidad y unidad de Dios, pero solo el segundo reclama esa designación. Un examen de estas dos teologías nos ayudará a entender mejor el punto de vista que finalmente instaló la ortodoxia cristiana. ¿Qué quiere decir la ortodoxia cristiana? Quiere decir lo que realmente creemos. Eso es lo que la ortodoxia es, esto es lo correcto, en algún sentido, ¿no? Lo que vamos a aceptar todo. Si usted, cuando vemos a alguien que dice, usted es muy ortodoxo, ¿sí? Es muy fundamentalista. Vieron que están los judíos ortodoxos y los judíos no ortodoxos, son medio judíos de nombre, ¿no? El ortodoxo es aquel que cumple con todas las pautas del judaísmo. Y según su ortodoxia, según su cumplimiento de esas pautas, es más ortodoxo o no. Bueno, nosotros tenemos dos posturas que no son las ortodoxas, pero que estuvieron en moda. El monarquismo dinámico fue un mercader de los pieles bizantino llamado Teodoto, que introdujo en Roma en el año 90 después de Cristo, 190 años de Cristo. Él introdujo este monarquismo, ¿sí? En muchas áreas de la doctrina, como la omnipotencia divina, la creación del mundo, incluso el nacimiento virginal de Jesús, acá aclaramos que Jesús no nació virginalmente. Es de concepción virginal. Hay una diferencia amplia, ¿sí? Más allá que los hermanos separados, los católicos dicen que es en una teoría, dicen que Jesús nació virginalmente, casi en una cesárea espiritual. Que es imposible para la época. Jesús tiene una concepción virginal. ¿Está claro? En esta época se afirmaba el nacimiento virginal. Teodoto era completamente ortodoxo. Sin embargo, mantenía que antes del bautismo de Jesús Jesús era un hombre normal, aunque totalmente virtuoso. En el bautismo de Jesús, el Espíritu o Cristo descendió sobre él desde ese momento y realizó actos milagrosos de Dios. ¿Qué dice esta teoría? Por eso es peligrosa. Jesús fue un hombre bueno, compasivo durante 30 años, ¿sí? Fiel representante de la fe. Alguien que aceptaba de alguna manera lo que decía la palabra de Dios. Nosotros lo podemos llamar un verdadero
cristiano, o un verdadero en ese momento creyente de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice el autor. Que en el bautismo, a partir del bautismo, o por el Espíritu, o porque entra Cristo en su vida, se transforma en alguien milagroso. Entonces estamos diciendo que Jesús no era Dios. ¿Sí? Algunos de los seguidores de Teodoto mantenían que Jesús en realidad se hizo divino en este momento tras la resurrección. Pero el mismo Teodoto negaba esto. O sea, él decía que no era divino. Sí, él dice, Jesús es un hombre ordinario, inspirado, pero no habitado por el Espíritu. Un representante posterior de esta idea fue Pablo de Samosata, que expuso sus ideas al principio de la segunda mitad del siglo III y fue condenado en el Sínodo de Antioquía. Decía que la palabra, el logos, no era una entidad personal con subsistencia propia. Esto es, Jesucristo no era la palabra. Más bien, el término hace referencia al mandamiento y la ordenanza de Dios. Dios ordenaba y cumplía lo que deseaba mediante Jesús el hombre. Este es el significado de logos. Si hay un elemento común entre los puntos de vista de estos dos pensadores, es que Dios estaba presente de forma dinámica en la vida de Jesús, el hombre, pero no hay presencia real sustantiva dentro de él. El monarquismo dinámico nunca fue un movimiento extendido y popular, tenía un toque racionalista y tenía que ser un fenómeno bastante aislado. Pero decía, Jesús no es Dios. Queda claro eso. Para este grupo, Jesús no era Dios. Era un hombre. Se da en algunos grupos sectarios hoy esta afirmación. Por eso, entre los cristianos es importante seguir la afirmación, Cristo es Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Pues si no afirmamos estos puntos de vista que se dan. El monarquismo modalista, fue una enseñanza bastante popular y extendida, mientras que el monarquismo dinámico parecía negar la doctrina de la Trinidad, el modalismo parecía confirmarla. Las dos variantes del monarquismo deseaban preservar la doctrina de la unidad de Dios. Sin embargo, el modalismo también muy comprometido con la idea total de Jesús. Como el término Padre se consideraba generalmente como la expresión de la divinidad misma, cualquier sugerencia de que la palabra o el hijo fueran de alguna manera distintos al Padre molestaba a este grupo. Les parecía un caso de biteísmo. Acá estamos discutiendo cuál es el problema que surge en este siglo. El problema que surge es que ellos viven en un contexto politeísta. Tener a dos dioses, ellos no podían ver la unidad de Dios diciendo Dios Padre, Dios Hijo. Consideraban que eran dos dioses, va contra el monoteísmo. Entonces ellos dicen, bueno, acá hay un problema, acá estamos adorando a Dios, Dios. Entre los nombres que se asociaban al modalismo está Neut de Esmirra, que estuvo activo en la última parte del siglo II, Praxeas, ¿sí? A quien Tertuliano combatió a principios del siglo III, Sabelio, que escribió y enseñó en principios del siglo III, y fue Sabelio quien desarrolló el concepto doctrinal. La idea esencial de esta escuela del pensamiento es que hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dios hay uno solo. Lo llamamos de manera distinta.
Peligroso. Los términos no representan distinciones reales, sino que son simplemente nombres apropiados y aplicables a diferentes momentos. Por eso vuelvo a decir, es un problema esto. Sí. Bueno, pero no pasa hoy. Hay grupos que lo presentan de esta manera. Dios siempre es el mismo, salvo cambia de nombre, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo son idénticos, son revelaciones sucesivas de la misma persona. La solución modalista a la paradoja de las tres personas y la unidad era la de que había una sola persona, no tres, con tres nombres, actividades y roles distintos. No lo afirma la Biblia eso. Otra idea básica expresada por el modalismo fue que el Padre sufrió con Cristo, ya que estaba realmente presente en él y era personalmente idéntico a él. Esa idea, etiquetada con el nombre de patripacianismo, fue considerada herejía y fue uno de los factores que llevó al rechazo de este pensamiento. ¿Sí? El monarquismo modalista fue una creación genuinamente singular, original y creativa. De alguna manera, un brillante avance. Se preservaba tanto la unidad de la divinidad como la deidad de las tres personas. Sí, en un intento fue positivo, porque los tres son Dios. Hay otros grupos sectarios, que lo vamos a ver después, y que están de moda, que afirmaban que una de las tres personas de la unidad no era Dios, sino era un semidios. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Jesús no es Dios. O el Espíritu Santo no es Dios. Los mormones consideran que todos podemos llegar a ser Dios y que Jesús era un buen hombre y que llegó por el Espíritu Santo a ser Dios. Sí, por eso es importante decir, no, esto es lo que nosotros creemos. Y afirmamos, ¿no? Nosotros, ¿por qué? Por la necesidad de seguir una doctrina sana, genuina y permanente. La Iglesia, al evaluar esta teología, consideró que le faltaban cosas en ciertos aspectos significativos, en particular el hecho de que las tres aparezcan ocasionalmente de forma simultánea en la revelación bíblica es un importante impedimento para este punto de vista. Chocó con esto. Nosotros encontramos varios pasajes donde Jesús aparece, con las tres personas de la Trinidad aparecen. El bautismo de Jesús. Es un punto importante. Algunos de los textos trinitarios que señalamos anteriormente resultan problemáticos y siguen, ¿no? La clave es el bautismo de Jesús. La escena del bautismo, cuando el Padre habla al Hijo y el Espíritu desciende sobre el Hijo, es un ejemplo. Junto con los pasajes donde Jesús habla de la venida del Espíritu y habla del Padre o con Él. Si se acepta el modalismo, las palabras y las acciones de Jesús en estos pasajes deben considerarse engañosas, mentirosas y falta de verdad. Si creemos en el modalismo. En consecuencia, la Iglesia, aunque algunos de sus representantes oficiales, incluso los papas Seferino y Calixto I, trabajaron con estas ideas durante algún tiempo, acabaron rechazándolas por ser insuficientes para recoger toda variedad de datos bíblicos. Quiero aclarar algo, Topio. Todas las ideas que nosotros encontramos en historia tuvieron en algún momento, en su mayoría, un aval oficial. ¿Sí? El arrianismo tuvo un aval oficial de Constantino. Constantino era arriano. Después no sé si se convirtió. Aceptó al que ganó, que es diferente.
¿Cuál es la fórmula ortodoxa que ustedes y todos a veces deberíamos creer y no creemos? Dice el autor, la doctrina ortodoxa de la Trinidad fue enunciada en una serie de debates y concilios que en gran parte fueron propiciados por las controversias provocadas por movimientos como el monarquismo y el arrianismo. El concilio de Constantinopla, 381, ustedes tuvieron historia del cristianismo, lo tuvieron que haber visto, o por lo menos mencionado, el profesor de historia del cristianismo, hizo una formulación definitiva en que la Iglesia dejó explícitas las creencias que hasta entonces solo habían mantenido implícitamente. La idea que prevaleció fue básicamente la de Atanasio, elaborada y refinada por los teólogos de Capadocia, Basilio, Gregorio, Nacianceno y Gregorio de Niza. Si algún día están aburridas después de estudiar, es muy interesante leer los Capadocios. Vuelvo a decir, si algún día están aburridas, no es necesario ahora. Sí, no estoy diciendo que sería bueno que lo hagan ahora, para su crecimiento espiritual, teológico. Buscar en internet los Capadocios. Yo si puedo los voy a buscar. Y se los voy a subir a Laura para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. ¿Sí? Sí, lo voy a hacer, me parece algo dinámico. Vargas, bueno, súbalo, va a quedar muy bien en el Drive. Vargas, usted está de acuerdo, ¿no? No la vi muy emocionada, Vargas. No sé, tengo muchos textos para leer. No la vi con esa. Hoy voy a hacer esto. Y Sara me mira como diciendo, ¿a qué hora termina la clase? Pero bueno, no importa. Vamos a ver, sí. Que deje este tipo hablar de la Trinidad, me importa muy poco. ¿Tienen clase después de otra materia? Sí, a las 6. ¿Qué tienen? A las 8:35. ¿Qué tienen? Yo a las 8:35 tengo una materia. Bueno, qué bueno que estamos todos juntos estudiando y sabemos lo que vamos a decir. Saben que están estudiando psicología, ¿no? Sí, pero yo estoy cursando materias de segundo y tercero, entonces por eso no nos juntamos con las chicas en todas. Y estamos repartidas así. Sí, usted sé que tiene más carrera dentro del seminario que se hizo todo. Y bueno. Música, no sé cuánto. Se recibe este año de música, ¿no? Dios quiera que sí, profe. 10 obras tengo que tocar. Muy bien. Voy a decir nada. Pero lo Muy bien, Sara, no voy a decir nada. Sí. No. Seguimos. Ahí entró Daniela. La formulación que expresa... No, por favor. No hay problema. La fórmula que expresa la posición de Constantinopla es una, lo dijimos la clase pasada, una usía en tres hipótesis. Una sustancia, tres hipótesis. Es más complicado, yo lo digo así, ustedes me miran como diciendo, traduzca del latín, porque está encima en latín, en griego, del griego al latín, después al castellano. ¿Sí? Lo que él dice son una sustancia de tres personas. Eso es la fórmula, ¿sí? Manteniendo la unidad, se mantiene la unidad que buscaban los modalistas, y manteniendo la diferenciación que se espera. ¿Sí? El énfasis a menudo parece estar más en la última parte de la fórmula. Esto es la existencia separada de tres personas, más que de una divinidad indivisible. La divinidad única existe simultáneamente en los tres modos de ser, hipóstasis. Se resalta la idea de coherencia, o como se denomina más tarde, pericóresis,
de las tres personas. La divinidad existe, indivisa en tres personas divididas. Hay una identidad de naturaleza en las tres hipóstasis. Basilio, que es importante este hombre, Basilio fue uno de los grandes escritores de Capadocia, dice: porque todas las cosas son del Padre, se contemplan en el Hijo, y todas las cosas del Hijo son del Padre, porque todo el Hijo está en el Padre y tiene todo el Padre en sí. Por lo tanto, la hipótesis del Hijo es como si fuera la forma y la cara del conocimiento del Padre. La hipótesis del Padre se conoce en la forma del Hijo, aunque la cualidad propia se contempla y permanece para una clara distinción de las hipóstasis. Entonces, diferencia, dice, bueno, miren, al final hay una divinidad, hay una sustancia, y nosotros podemos ver lo del Padre en el Hijo y lo del Hijo en el Padre, y que después el Espíritu también se refleja. Por eso la fórmula ortodoxa de este punto es el hecho de hablar una misma sustancia, tres personas. Una misma sustancia, tres personas. Y es importante entenderlo. Los Capadocios intentaron exponer los conceptos de la sustancia común y personas múltiples separadas por la analogía de un universal y sus particulares. Las personas individuales de la Trinidad están relacionadas con la sustancia divina y ellos siguieron, ¿no? ¿Cuáles son los elementos esenciales? Lo que tiene que quedar claro es esto, ¿sí? Tres personas, una sustancia. O una sustancia de tres personas. Mejor dicho. No hay otra manera de explicarlo. Eso es la Trinidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la doctrina? Primero, la unidad de Dios. Es básica. Hay un Dios. No hay tres dioses. Segundo, se debe afirmar la deidad de las tres personas. Tienen el mismo nivel, la misma autoridad. Tercero, la triplicidad y la unicidad de Dios no lo son respecto a lo mismo. Dios es uno, sin embargo, tres. La contradicción no es real, sino solo aparente. Existe una contradicción si algo es A y no a la vez respecto a lo mismo. Pero realmente no hay contradicción. Sí, yo no puedo hablar que se contradice Dios mismo. De hecho, lo que dice Dios, lo repite Jesús, lo dice el Espíritu Santo, no hay contradicciones. Los tres son los mismos, tienen el mismo, ¿sí? La Trinidad es eterna, no es que en algún momento había uno solo, no es que la creación empezó con Dios y después surgieron los otros. La Trinidad es eterna. Desde el principio hay tres. Desde el principio hay tres. Jesús era Dios desde el nacimiento, como era hombre. No, lo que pasa en el bautismo es una confirmación hacia el resto. La función de uno de los miembros de la Trinidad durante algún tiempo puede quedar subordinada al de uno o los otros dos miembros. Esto se ve en los casos de ¿qué? De Dios en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento y después el Espíritu Santo. ¿Sí? Son casos. Al final, la Trinidad es incomprensible. Ustedes pueden buscar explicaciones, pueden leer,
¿sí? Aunque hagamos miles de esfuerzos, nosotros nunca vamos a ser Dios. No, pero si yo me voy a santificar cuando muera, no va a llegar a ser Dios, no va a tener las cualidades de Dios. Va a estar en el cielo. Sin pecado, sí, pero esas no son las únicas cualidades de Dios, lo anticipo, pues si fueran esas, sí, a lo sumo usted me puede decir, ¿y va a haber algo diferente en mí? Sí, va a haber algo diferente. Que no va a pecar. Nada más. Y que en vez de estar acá, estará en el cielo. Dios es el único perfecto, omnisciente, omnipotente, ¿sí? Que puede estar en todos lados, en todos los tiempos. Nosotros no. ¿Bien? Y después vimos rápidamente lo que son algunas analogías, ¿sí? Pero todas las analogías, vuelvo a decir, son malas, en algún sentido, porque nos confunden. El plan de Dios, página 367, capítulo 17. ¿Sí? Ahí ustedes tienen varias enseñanzas. Hablamos del plan de Dios, dice el autor, y yo estoy de acuerdo. Utilizamos mejor el término plan de Dios que decretos de Dios. ¿Por qué? Compartiendo con el autor, primero enfatiza la unidad de la intención de Dios con la consiguiente coherencia de sus acciones. Segundo, resalta lo que Dios hace. Esto es su voluntad en lugar de lo que deben hacer los seres humanos. Tercero, enfatiza la dimensión inteligente de las decisiones de Dios. No son arbitrarias o improvistas. ¿Sí? Decreto suena como una orden. Dios decretó esto y punto, báncatela. Y si no te gusta, es problema tuyo, no es problema mío, ¿no? Como a veces decreto tal cosa, decreto lo otro, ¿no? Si no pueden decretar nada, les quiero anticipar. La pone a Nancy Amancio a cantar. ¿Cómo? Pone a cantar a Nancy Amancio. Que Sí. ella le gusta decretar todo. La verdad no puede decretar nada, entre paréntesis, porque Dios es el Señor de todas las cosas. Esto es lo mismo que yo le diga a mi jefa, decreto que mañana empiezan las vacaciones de invierno y no voy a ir a trabajar al seminario. Y mi jefa me va a mirar, me va a decir, 10 puntos, decretarlo, no hay ningún problema. Eso sí, el martes... No vengas más. No vengas, quédate tranquila que yo decreto que no vas a trabajar más. Esto tiene que ver con un orden de autoridad. Es establecer cierta autoridad. No, bueno, pero yo descubrí, usted no puede descubrir, sí, no hay un pasaje bíblico que nosotros le podamos dar una orden a Dios. Mi pastor me enseñó, mire, respeto a su pastor, le enseñó lo que su pastor quiere y me parece muy bien. Ahora, bíblicamente no hay un pasaje donde Dios reciba órdenes de los seres humanos. Pero el autor dice, porque es un concepto básico de la idea de Dios. Dios es todo creador, todopoderoso. Es el Señor de las cosas, es el creador. El hombre es una criatura, es un ser creado. El ser creado no le da órdenes al creador. Es básico.
¿Sí? Por eso no podemos decretar absolutamente nada. A lo sumo podemos aceptar los planes de Dios. El plan de Dios, según el autor, es, o se puede definir como su eterna decisión de hacer ciertas todas las cosas que van a pasar. Por ejemplo, algunas analogías, aunque necesariamente insuficientes, podemos ayudarnos a entender este concepto. El plan de Dios es como los planos del arquitecto que primero se dibuja mentalmente. O se puede pensar como un entrenador deportivo que ha concebido un plan de juego para que el equipo lleve a cabo. Hay dos términos que utilizamos los teólogos y que vamos a ver la clase que viene. Y vamos a dejar acá, si tienen clase a las 6 les doy, que son predestinar y preordenar. Vamos a charlar de lo que es la predestinación. Tema importante. Sí, vamos a tratar de no caer en la discusión. Ustedes saben que hay una teología que dice que los que van a ser salvos están predestinados. O sea, en el fondo es, haga lo que haga, se van a salvar lo que Dios ya decidió que se van a salvar. Claro. En el fondo es negativa para el evangelismo. Sí, y para los que se esforzaron y no van a ser salvos. Otros creemos que es verdad, ¿sí? Que puede ser verdad esto de la predestinación desde el concepto pensado desde que Dios predestinó que todos sean salvos. Después está en la elección de la persona, porque la salvación es un regalo. Ahora, ese regalo yo lo acepto o no. Sí, cada uno decide. Si no lo acepto, No soy salvo. no soy salvo, es mi problema, aunque fui predestinado. Todos fuimos predestinados a ser salvos. Uh-huh. Porque el sacrificio de Cristo fue para todos. Después yo elijo si quiero ser salvo o no. Y de alguna manera, ahí está la responsabilidad de la iglesia, que no sabe quién va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por eso le tienen que predicar a todo el mundo. Que es la misión de la iglesia. Que es la misión de la iglesia. O debería ser la misión de la iglesia, más que llenar templos. Muy bien. Sí, los templos son una acción secundaria de la iglesia. Primero está la predicación de Cristo. Primero va el plan de salvación, después el plan de congregación. Sí, yo diría, primero está el plan de salvación, después está el plan de hacer discípulos, tercero está el plan de congregación. También. O sea, no nos pasemos de... No saltemos los pasos. Sí, sí, porque nosotros en realidad hacemos primero congregate, después conocer a Jesús y después hacemos los planes de discipulado. Claro. Eso es ir contra el plan de Dios, porque Dios nos mandó a ser discípulos, no congregaciones. Está bien. ¿Sí? El discipulado de eso. Muy bien, estimadas hermanas. Vamos a dejar acá. Yo voy a dejar de grabar en este momento.